queda sin voz es porque está entregando buena información. Así es, el sábado estuvimos dictando un taller y bueno, pero bueno, no nos impide hablar. Sí, hoy vamos a hablar de las 5 cosas que definitivamente nos frenan en la vida. Y quiero arrancar con la culpa. Sí. La culpa es una situación, es una condición, es un sentimiento que nos bloquea completamente a los seres humanos. Y para la culpa, la forma más fácil de trabajar la culpa es la responsabilidad. Ya. Asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos y aceptar que somos seres humanos y como seres humanos cometemos errores. Mire, eso está bien importante, sobre todo María Emma, porque muchas veces no enfrentamos una situación por no evaluar el nivel de culpa que tenemos. Así y muchas veces porque ya sabemos que detrás de esto viene una responsabilidad muy grande. O sea, por evitar encarar la situación muchas veces la apartamos a un ladito y le decimos que no importa. O que fue tan horrible la situación que me hicieron que yo no la quiero afrontar y es por eso. Así Creo es. que ahí también hay miedo a enfrentar, ¿cierto? El miedo es otro de los elementos que no nos permite avanzar a los seres humanos, se me adelantó doña Lina. Pero entonces, sí, la culpa definitivamente es eso. Entonces, por no querer enfrentar, por no enfrentar las consecuencias de esas decisiones que tomamos en nuestra vida, nos sumergimos en la culpa en vez de asumir esa responsabilidad. Entonces, es el primer elemento que vamos a trabajar el día de hoy, la culpa. Para trabajar la culpa debemos trabajar un concepto de la psicología humanista que se llama el pitch. Sí. Pienso, imagino, siento y hago. Pienso, imagino, siento y hago. Sí. Eso se llama pitch. Pienso, imagino, Pienso, siento y imagino, hago. siento y hago, ¿cierto? Entonces, un pensamiento a través de la imaginación, porque nosotros pensamos en imágenes y no en palabras. Pero yo creería, pues mire cómo va uno entendiendo las cosas, que primero hay que imaginar y luego pensar. No, al contrario, primero hay que pensar y ahí se meter la imaginación. Total. Sí. Es el pensamiento lo que genera la imaginación, están completamente correlacionados. Mejor dicho, nosotros pensamos en imágenes todo el tiempo, nosotros no pensamos en Word, Sí, no. pensamos en PowerPoint, en Corel, ¿ya? Nada de eso. Para que nos quede claro. Luego genera un sentimiento o una emoción. Yo les he dicho la tríada cognitiva: pensamiento, sentimiento y acción, y finalmente genera una acción. Entonces, antes de generar la acción, piense, imagine lo que pueda pasar, ¿cierto? Empieza a buscarle las consecuencias. Conecte la emoción y el pensamiento o el sentimiento que le puede generar esa situación y actúe. Y desde ahí tome decisiones y asuma las consecuencias de sus decisiones. Eso nos va a permitir entonces trabajar la culpa en los seres humanos y ese es el primer elemento. O sea, con ese ejercicio vamos a quitar culpas porque lo estamos haciendo más consciente. Sí, lo estamos haciendo más digamos que no vamos a quitar la culpa con el ejercicio, pero vamos a evitar caer en la culpa más adelante. Exactamente. Para trabajar la culpa que ya tenemos en este momento, amarnos y asumir la responsabilidad y las consecuencias de nuestros actos. Así ¿cierto? Y si ya es demasiado fuerte, a psicoterapia. Sí, llega un momento ya necesitamos más tiempo. Llega un momento en que nos damos cuenta que son cosas profundas, porque me imagino que para nosotras hay situaciones cotidianas, pero hay gente que maneja cosas pesadas, difíciles, y nos deben estar viendo en estos momentos nuestros televidentes 265-7757 para que llamen y pues expongan su caso. Entonces, para esas personas sí la ayuda terapéutica es inevitable. Absolutamente, ahí sí necesitamos más tiempo y ahondar en la situación, ¿cierto? Así es. La segunda cosa que no nos permite avanzar en nuestra vida son, digamos que los 7 vicios del ego. Sí. Los 7 vicios del ego se dividen en 2. Los primeros 3 son, digamos que desde el tener, el poseer, y estoy hablando de la avaricia, estoy hablando de la gula, bueno, y ya saben a dónde me voy a meter, ¿cierto? Sin querer mencionar nada religioso, y la lujuria. La gula, la avaricia y la lujuria son 3 vicios completamente del ego, que no nos permiten avanzar en nuestra vida. Y los otros 4, ya también los conocemos, digamos que tienen que ver con el ego arriba o el ego abajo. Hay 2 posiciones del ego. El ego de los seres humanos tiene 2 posiciones, el ego arriba y el ego abajo. El ego arriba es cuando estás en una posición superior o creyéndote más que los demás. Entonces, digamos que tienes una posición de superioridad.
son esas personas que llamamos prepotentes. Sí. El ego abajo son aquellas personas que sienten que no merecen, que no se aman, poquito. que tienen lo que llamamos baja autoestima, que sí. realmente es una posición del ego, no tiene, Sí. no es de los autoesquemas, o reúne todos los autoesquemas. Entonces, los otros 4 condiciones o vicios del ego son otras cosas que no nos permiten avanzar en nuestra vida. Alguna vez alguien me preguntó, ¿todos tenemos ego? Y yo le respondí, pues claro, todos debemos tener Absolutamente, ego. todos, y es absolutamente necesario en los Lo seres que pasa es que la humanos. gente cree que tiene que ser o demasiado prepotente o demasiado de bajo autoestima para hay ser que ego. equilibrar el ego, ¿cierto? El ego no es malo y lo necesitamos los seres humanos. Lo importante, o sea, o lo malo o lo no tan sano para el ser humano no es dejar de tener ego, sino equilibrar el ego. Pero bueno, no podemos dejar de tener ego. Eso está excelente y precisamente ahí era que queríamos llegar, porque es que con la pregunta de Lina, de verdad que nos lleva a pensar que muchísimas personas piensan y dicen, no, es que el ego es malo. Entonces, ¿en qué ocasiones, y pongamos ejemplos claros, así a lo kinder, para que todos los podamos entender, en qué ocasiones o cuándo es bueno el ego? Y cuándo definitivamente no, y cómo lo aprendemos a equilibrar, porque para muchas personas, no, sí, es que yo soy muy querida, pero es que espere que me toque la mitad parte de mi vida y verá que, entonces, hasta ahí me llega. Exactamente, cómo aprovechamos ese ego en nuestra vida, pero de una manera buena. Coherente. Sí. Muy bien, entonces el ego no es malo porque el ego es el que te permite amarte, el ego es el que te permite, por ejemplo, el ego es el que se para por la mañana, se mira al espejo y se ve bonito, ¿sí? El ego es el que va al salón de belleza, el ego es el que va al gimnasio, el ego es el que le ayuda a comer sano, el ego es el que pasa por el almacén y se antoja, esa es la posición del ego. Tenemos muy pronunciado el ego. Más El cuando ego es salimos al el que se centro encarga de comercial. las cosas Sí. materiales que Sí. necesitamos para vivir los seres humanos y está bien tener el ego. El equilibrio. Es el equilibrio entre el ego y el yo espiritual o esa otra parte mía que es más sensible, que se encarga más de lo humano, ¿cierto? Y equilibrar las dos cosas. Yo no puedo ser tan egocéntrico, ególatra. Eso te iba a decir, esa palabra que utiliza la gente, egocéntrico, una persona egocéntrica y uno se queda como pensando. Egocéntrico es aquel que piensa que el mundo está girando a su alrededor. ¿Es correcto? Entonces, ególatra es aquella persona que todo el tiempo se está autoalabando, se está, yo soy el más bonito, yo soy el más inteligente, yo soy el más teso, y por debajea a los otros seres humanos que tiene a su alrededor. Sí. Entonces, como dicen por ahí, ni tan lejos que no alumbre el santo, ni tan cerquita que lo queme. ¿Cómo trabajamos el ego? A través de la humildad. Claro. Y del merecimiento, cuando yo siento que merezco. Yo, María Emma, me amo, merezco estar sana, merezco ir al spa, merezco arreglarme, maquillarme, verme bonita, me miro al espejo. Pero eso no quiere decir que yo me vaya hacia el egocentrismo. A vivir en función de eso. A vivir todo el tiempo en función de eso. Entonces equilibrio las dos cosas, ¿cierto? Es como la señora que va a misa a orar, qué pena Lina, y sale a criticar los que estaban o los que están en misa y se voltean a ver qué pinta trajo el de atrás. Exactamente. Entonces, o ahí con quién vino la de la esquina. Exactamente, entonces estás trabajando tu otra parte humana sensible en la misa de conexión con tu Dios personal, está bien, pero entonces ahí entra el ego. Claro. El ego es el que por un día te dice, vamos a entrar al gimnasio hoy, al otro día te dice, ay, qué pereza. Exactamente. Y no te deja levantar. No, pero hay una parte también súper importante porque hay gente que dice, ay, no, es que yo me amo, es que yo me quiero y no soy una egocentrista. Entonces uno dice, bueno, sí, está bien, pero cuando raya, lo que tú decías ahorita, cuando hace tanto énfasis en eso, pero cómo lograr un equilibrio y cómo decirle a personas que se tienen por allá en el último puesto, hablo de madres dedicadas a su familia, a sus hijos, porque lo vemos todos los días, y dicen, no, pues yo prefiero darle a mi hija que tener yo, y no saben repartir bien, o sea, cómo hablarle a esas personas que están desequilibradas ahí. Ok, entonces, un ego demasiado alto siempre está compensando una autoestima muy bajita. Sí. Siempre. Un caparazón. Una persona que tiene un ego demasiado alto generalmente tiene una autoestima muy bajita y lo que hace es utilizar el ego inconscientemente como mecanismo de protección para que no lo vuelvan a herir, atacar, a ofender. Generalmente eso es lo que pasa en los seres humanos. Entonces, encontrar el equilibrio, por ejemplo, no coma de pie. Eso estabas hablando ahorita. Entonces esas mamás que se dan hacia afuera todo